silencio te invade. Bienvenidos a Tinta de Escritores, espacio que se transmite regularmente desde la librería y centro cultural Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Fernández Cors y quien me acompaña hoy nuevamente es Maritza Barreto. Maritza, gusto que estés hoy aquí conmigo. Buenas tardes, Daniel. Un saludo para toda tu audiencia. Muchas gracias, Maritza. Bueno, como dije recién, ya hemos conversado con Maritza. Ustedes pueden ver otros videos de Maritza Barreto en el canal de YouTube de Tinta de Escritores, con otras publicaciones, pero a veces los escritores toman riesgos, y en este caso Maritza lo ha hecho, y escribió su primera novela, Alicia en el diván. Una novela importante, un trabajo de investigación muy interesante que refiere a lazos familiares. Quien hizo el prólogo es el poeta uruguayo Rafael Courtoisí, que dice que Alicia en el diván es un riguroso ejercicio de autoficción, una novela donde la exploración del pasado que edifica nuestra identidad no se limita a recopilar y restaurar los recuerdos de la infancia. Estas pocas palabras definen, el prólogo es mucho más extenso, pero definen ampliamente el contenido de Alicia en el diván. Contanos un poco, Alicia, Maritza, ¿de qué trata Alicia en el diván? Bueno, Alicia en el diván es una novela, como dice Rafael Courtoisí, de autoficción. Yo diría también que es una novela histórica, tanto comprende hechos históricos y se basa en hechos históricos, y también familiar. Y diría también que es una novela de psicoanálisis, basada en psicoanálisis. Está basada en el personaje de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, a quien yo tomo para tenderla en el diván y analizar. Pero esto sucede después que Alicia ha crecido. Es decir, es un personaje que tomo prestado para contar un recurso literario que es para poder contar una historia. Sí, en la novela Maritza nos lleva a conocer, como la propia autora nos cuenta, la prehistoria de una familia. Y yo cuando lo leí por primera vez también me llamó la atención y le pregunté, o indagué también, qué era esto de la prehistoria familiar. Y resulta que hay patrones en la familia de todos que se repiten, conductas, objetivos personales que a veces suceden y a veces no, y a veces uno tiene inclinaciones que no sabe de dónde vienen, y es porque, bueno, en su árbol genealógico había un familiar que de repente iba por ese camino. Esto que les cuento está profundamente trabajado y estudiado a nivel psicológico e histórico en los lazos familiares que Maritza Barreto nos presenta en Alicia en el diván. Para esto, la autora tuvo que viajar a Portugal, tuvo que indagar en documentos familiares sobre esta situación planteada, que además sé que te toca de cerca. O sea, ¿qué tan movilizador es hacer todo este trabajo para una novela donde lo que se rescata es justamente todo el entramado familiar que hay en luces y sombras, ¿no? Así es, luces y sombras, porque te encuentras con cosas muy lindas de la familia, pero también te encuentras con cosas dolorosas o cosas feas, ¿no? Pero esto de la historia y la prehistoria, todos cuando llegamos al mundo tenemos ya un lugar hecho, ¿no? Un lugar que la familia o la pareja parental nos ha hecho a través de un sueño. Ya que la madre, cuando sabe que está embarazada, le cae bien o le cae mal la noticia, según eso también va a marcar la vida del niño. Y ya empiezan los sueños, desde la partida de que el nombre que le van a poner, el género que va a tener. Bueno, ahora ya se sabe, cuando nace un niño se sabe cuál va a ser el género, pero antes no se sabía. Y bueno, y la pareja parental, tanto la mamá con el papá, los tíos, todo,
sueña en algo para ese niño que va a llegar al mundo. Y todos esos sueños ya predeterminan la vida del niño, ¿no? Y lo acompañan durante toda la vida. ¿Cómo se descubre esto? Una forma es a través del psicoanálisis, a través del diván, ¿no? Investigando qué parte de quién somos. Eso es por eso que digo que cada persona tiene una historia, pero también una prehistoria. Ahora, esto de que viajé a Portugal, efectivamente, yo me interesé por uno de mis antepasados, que era portugués, que estaba haciendo un portugués en Chile, y me interesé y empecé a investigar y viajé 2 veces. La primera vez fui a ciegas y la segunda vez ya fui con datos precisos y fue un viaje muy interesante porque encontré la casa de este antepasado, encontré sus amistades, encontré su historia, la universidad donde estudió, en fin, y fui construyendo a retazos, ¿no? A retazos de datos, fui reconstruyendo este antepasado. Pero ese es uno de los antepasados. También reconstruí la historia de las mujeres que me anteceden, ¿no? Mujeres, algunas muy sufridas, algunas castigadas, algunas dadas en matrimonio, que antes se daba la mujer desde joven en matrimonio, ¿no? Y bueno, es la historia de la mujer, como ha ido progresando también. Alicia en el diván es una novela donde, como lo están escuchando, recorre los caminos de la historia familiar de la autora, pero está escrito de tal manera que fácilmente nosotros podemos reconocer nuestro propio camino familiar, porque en definitiva las conductas humanas son las mismas, no importa de qué familia estemos hablando. O sea, siempre hay patrones, como nombramos al principio, que se dan en todas partes, y actitudes. Entonces es muy fácil detenerse a reflexionar donde nosotros nos vemos reflejados, como esa Alicia en el espejo, nos vemos reflejados en Alicia en el diván, en la historia de Maritza Barreto. Pero esto tiene que haber sido, sí, obviamente muy movilizador para ti. Claro que sí. ¿Te parece que este libro, Alicia en el diván, así como lo planteo, que es como lo he leído, puede ayudar a otras personas? Bueno, justamente las personas que han leído el libro me han dicho que se identifican con la historia, con un personaje o con algunos de las situaciones. Y bueno, eso le da universalidad a un relato, ¿no? El motivo del relato el lector pueda identificarse, pueda sentirse identificado con las situaciones y con los personajes. Sí, Alicia en el diván plantea una búsqueda desde la primera página. Por eso todo ese recorrido que va a distintas regiones del mundo, pero también es un recorrido interior y una búsqueda en la que estamos invitados todos a entrar en Alicia en el diván. Bueno, justamente por eso yo tomo el personaje de Alicia, de Lewis Carroll, que es un relato muy aparentemente infantil, ¿no? Donde Alicia está en un parque y de repente ve a un conejo blanco corriendo y mirando la hora, dice que va a llegar tarde, y se mete en un hueco de un árbol, y cae, y Alicia lo sigue y con él cae también a un abismo. Entonces ahí yo tomo la frase de Nietzsche, que dice que si uno mira largo rato un abismo, el abismo termina por tragarnos, termina por mirarnos a nosotros. Y es lo que nos pasa cuando vamos a hacer ese recorrido interno a través del diván. Empezamos generalmente el paciente o la persona que quiere analizarse llega por una curiosidad o por una angustia y empieza a indagar y a construir y a meterse en un abismo donde va encontrando cosas muy parecidas a las que Alicia ve cuando va cayendo por ese abismo, ¿no? La Alicia de
de Lewis Carroll, que son cosas muchas veces terroríficas. Entonces, cuando uno se dispone a investigar su historia, su prehistoria, el porqué de sus angustias, y se tiende en un diván, realmente es una apuesta así muy dolorosa, ¿no? Pero que vale la pena. Vale la pena porque conoces tu verdad, ¿no? ¿Por qué yo tengo estos sentimientos? No me corresponden a mí, corresponden a una tía, a un abuelo. Este fue el sueño de otro. No me corresponde a mí. Y así uno se va alivianando de esas capas que no le corresponden. Y va siendo sí mismo, va encontrándose en sí mismo. No. Me quedé pensando además en las 4 partes que tiene Alicia en el diván, que es la reina de corazones, que ahora nos va a explicar por qué, Saudachi, de la perla del Atlántico, la perla del Pacífico, fragmentos, y al final el libro nos ofrece un espacio distinto, un espacio donde la autora le ha llamado adendas, que son agregados, ¿no? Como el propio concepto lo plantea. Entonces, en esas adendas es donde el lector al final creo que encuentra todo lo narrado, cómo está justificado al final, a través de documentación, de fotografías, de imágenes, ¿no? Un apoyo histórico. Es un apoyo histórico que acredita toda esta historia familiar y donde realmente, además, los personajes, si bien todos vivieron, algunos viven, están muy bien trabajados por la autora y los podemos identificar de una forma diferente, de una dimensión diferente cuando vemos esas fotografías. Entonces, realmente creo que ese juego que Maritza hace en el arte del libro lo plantea y nos conmueve. Sí, tú dices las partes, ¿no? La reina de corazones, por ejemplo, que es el primer capítulo, donde aparece primero la voz del conejo blanco que anuncia el primer capítulo y dice que la reina de corazones está llorando porque ha perdido el cetro. La reina de corazones, tal como la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas, el personaje de Lewis Carroll, es la mujer autoritaria. Es la mujer que ostenta el poder, que ostenta el cetro, ¿no? Y ahí es como desarrolla ese personaje, la reina de corazones, que en este caso es la madre de Alicia. Y bueno, ya hay varios símbolos, ¿no? El abismo, el cetro, el poder de la reina de corazones, que al final se devela por qué, cómo fue que perdió el poder y cuál es el poder, en el caso de esa mujer, ¿no? El poder que le fue arrebatado a su compañero, a su esposo, que lo dejó anulado totalmente, de manera que, porque en una familia cada uno tiene su rol, ¿no? La madre tiene su rol y el padre también tiene su rol. El padre es la ley, ¿no? El padre es el que dicta la ley. La primera ley, cuando separa a esa mamá del bebé, que tiene que separarlo, recuperar a su mujer y separar a ese bebé de la madre, ahí está imponiendo la ley. La ley universal, que es no al incesto. Cuando esa ley es violada, se produce la enfermedad psíquica. Bueno, aquí por ese lado se pueden ver las diferentes patologías de los personajes, ¿no? ¿Dónde está la falla? ¿Por qué la reina de corazones, ostentando el poder, no le permite la entrada a su marido? Claro, esto que nos explica Maritza, yo no lo dije al comienzo, justamente porque me parecía que el cierre debía ser con la presentación de que Maritza, para quienes no la conocen, ella es psicóloga y tiene consultorio aquí en Montevideo y trabaja y también da talleres, también es escritora, y todo esto que yo les digo
tiene mucho que ver con esa sintonía fina con que ella puede descubrir cada personaje. En este caso no son ficticios, sino que pertenecen o han pertenecido a la familia de la propia autora, pero que, bueno, en su trabajo de escritora lo plantea de una manera universal para que todos, al principio, como le dije recién, nos podamos ver reflejados, pero siempre con ese aporte profesional que Maritza nos hace en esta novela, Alicia en el diván, que tiene esa doble función. Por un lado, nos entretiene, porque es una historia que realmente nos lleva a profundizar en las casi 300 páginas que tiene la novela, pero también nos lleva a reflexionar sobre quién somos, la búsqueda que cada uno hace y las desarmonías que puedan haber en la familia de cada uno, con el apoyo de un estudio profesional en una novela que hace esa función, nos entretiene y nos alerta, nos enseña, nos dice si lo que estamos haciendo va por ese lado o de repente tenemos que recurrir a un profesional. Y creo que es así un poco la presentación de esta obra maravillosa de Alicia en el diván. Bueno, antes de empezar la entrevista habíamos estado conversando sobre la diferencia que hay entre las diferentes psicologías, ¿no? También. Y en el caso mío, mi especialidad es ser psicoanalista. Yo soy psicoanalista. Que es digamos, la corriente que trabaja con lo inconsciente. Y bueno, mi profesión es ser clínica y tal como dices tú, también me dedico a escribir. Y el viaje de Alicia tiene ese paralelismo, la de Lewis Carroll, con tu Alicia, porque son dos viajes hacia lo profundo. Exactamente, por eso me basé en ella. Y el tratamiento que Maritza le da es ese viaje profundo, en ese paralelismo de Alicia de Lewis Carroll con la Alicia en el diván de Maritza Barreto. Maritza, ha sido un placer tenerte hoy aquí, conversar. Este libro da para hablar mucho más. Nosotros ahora vamos a presentarlo también en el Ateneo de Montevideo. Hay otras entrevistas de Maritza en la web, así que pueden ver diferentes tonos de conversación sobre Alicia en el diván. Muchas gracias por la invitación. Amigos, nos vemos en el próximo encuentro de Tinta de Escritores aquí en Mundos Invisibles. Muchas gracias.